Para hacer este personaje precisaremos 26 tapas verdes, 2 tapas rojas, una tapa grande, una botellita mini y 1 metro de alambre. Con un destornillador perforaremos las tapas por el centro. Hacemos lo mismo con todas, y así nos tiene que quedar. Con una tijera cortaremos la botella por la mitad. Con el destornillador perforaremos donde pasará el alambre para hacer los brazos y las piernas. Doblaremos el alambre así de esta manera. La cruzaremos por los 2 huequitos que tenemos. Haremos la primera pierna. Pasaremos las tapas en este orden. En el final le trabaremos el alambre. Haremos la otra pierna de la misma manera. Y así nos tiene que quedar. Pasaremos el alambre para hacer el primer brazo. Iremos colocando las tapas. En el final le trabaremos. Y haremos el otro brazo de la misma manera, y así nos tiene que quedar. Ahora haremos la cabeza. Perforaremos las tapas así de esta manera. Le cruzaremos un alambre. Pegaremos la cabeza con una pistola de silicona. Acá tengo 2 trozos de tela, una blanca y esta color lila. Esta será la que usaré para hacer el uniforme del personaje. Este material es TNT. Lo pegaré con la pistola de silicona. Por aquí cortaré con la tijera y le daré forma. También he cortado 2 trozos. Estos trozos los pegaré en los brazos. A la capa le he hecho un orificio
Esta la pasaré por la cabeza. Con este trozo de papel haré el cinto. Pegaré con silicona por aquí para hacer las sombreras. He dibujado esta cara, también la pueden calcar, es muy fácil. Solo colocan una hoja frente a su celular o su PC. Y de esta manera ya tenemos listo nuestro personaje. Acá te dejaré 2 videos que te van a interesar. También con los personajes del Dragon Ball Z, con material reciclado. Déjame una manito arriba. Comparte si te gustó. Eso me ayudaría un montón. Muchas gracias por estar aquí, eres muy importante.